Listo. Ahora sí, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Vamos a continuar con lo que corresponde a pediatría, en lo que nos quedamos hace un día, antes de ayer. ¿Tengo buen retorno con ustedes? A ver. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Creo que una vez más se va a escuchar mejor sin cámara. ¿Ahora sí? Ok. Bueno. Bueno, chicos, igual obviamente ustedes saben si necesito poder darles algo que tengan que ver o que tengan que visualizar o que yo les tenga que mostrar, pues ni modo. De lo contrario, vamos a ir viendo cómo se ve, ¿ok? Bien, me avisan si se entrecorta y bueno, vemos la forma, si no, y apagaremos la cámara. De lo contrario, creo que podemos intentar avanzar así, ¿ok? Bien, nos hemos quedado en la última clase todavía en neumo. Sí se entrecorta. Ok, bueno, ya. Ayer. Fue. Ok. Bueno, nos hemos quedado en una de las partes más importantes de neumo, ¿ok? Que es neumonía, precisamente. ¿Por qué más importante? Por las dos cosas, ¿eh? Porque ustedes lo tienen que ver en el examen sí o sí, tienen que conocer su neumonía de cabo a rabo, pero también porque en su práctica clínica, sean o no sean pediatras, van a ver niños con neumonía, se los aseguro, ¿ok? Entonces es importante que consideremos esto dentro de las cosas que tienen que quedar en nuestro background de todas maneras. Bueno, recuerdan que en la última clase hicimos bronquiolitis y asma y dijimos que ambas eran enfermedades inflamatorias. Bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa. Miren lo que dice aquí. Es una enfermedad infecciosa y además es aguda. Vamos a aprovechar para reforzar algunas cosas y nos quede totalmente interiorizado. Distinto al asma, que es una enfermedad inflamatoria, distinto al asma, que es una enfermedad crónica, la neumonía es una enfermedad aguda. Pero quien sí era aguda era la bronquiolitis, ¿recuerdan? Muy bien. ¿Qué es lo característico de la neumonía? Que además de ser infecciosa, que además de ser aguda, es una enfermedad que compromete el parénquima pulmonar. Esa es una de las grandes diferencias que tienen definitivamente con las enfermedades inflamatorias, ¿correcto? Entonces, no lo olviden, lo que se afecta en una neumonía es el parénquima. No tiene nada que ver con una enfermedad crónica, es aguda. Y no es una enfermedad inflamatoria, es infecciosa, ¿correcto? Eso es importante. Bien, ¿quién es aquí el germen que definitivamente es el protagonista de todo esto? Es el neumococo, ¿correcto? O Streptococcus pneumoniae, como lo quieran llamar. Ese es el germen más importante, el protagonista, el que definitivamente marca muchas de esta patología. Sigue siendo el principal agente etiológico. Yo diría que es más del 40% de los casos, definitivamente. Sin embargo, como les mencioné en el cuadrito resumen que hicimos, introductorio más que resumen, también existen algunos gérmenes que son importantes y causan relevancia alrededor de los 5 años de edad. Y estos son los gérmenes atípicos, que son los que tenemos en este cuadro de aquí. Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, son las principales causas de la neumonía atípica. Sin embargo, los virus, miren lo que dice aquí, son la causa más frecuente en menores de 1 año. ¿Qué puedo resaltar entonces yo?
de esta parte en la que les hablo de los atípicos y les digo que Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae son los principales. Debo decir también que los virus también causan neumonía atípica, ¿ok? Eso es un dato que tiene que quedar claro también. Muy bien. Ahora, como les mencioné inicialmente, tiene que ver la neumonía definitivamente con la edad. Aquí sí es muy relevante separar por grupos etarios, porque aquí sí tiene que ver el grupo etario con el germen al cual se le vincula. Miren, por ejemplo, evidentemente aquí estamos en los menores de un mes, ¿verdad? Dice menor igual a 3 semanas. Acá estamos en los menores de un mes. Miren cómo son toditos los gérmenes del canal vaginal. Streptococcus galactiae, enterobacterias negativas, citomegalovirus, listeria, todos son los gérmenes del canal. Como bien me dijo uno de ustedes en la clase pasada, en efecto, estos gérmenes son los mismos de sepsis neonatal, ¿correcto? Si vamos avanzando entre las 3 semanas y los 3 meses, ya tenemos involucrados a los virus respiratorios, a Chlamydia trachomatis. Aquí miren cómo ya empieza a aparecer el Streptococcus pneumoniae. ¿Quiere decir que en niños tan pequeños también hay neumonía por estreptococo? Claro que sí. No es lo más frecuente, pero claro que sí, ¿ok? Y por supuesto también tenemos a la Bordetella pertussis. ¿Recuerdan que hemos visto el síndrome Coqueluche? Y que dijimos que una de sus consecuencias o de las posibles consecuencias que podríamos tener, complicaciones, era la neumonía. Bueno, aquí está, Bordetella pertussis. Y no solo tan pequeñitos, porque miren, de 4 meses a 4 años, volvemos a repetir prácticamente el mismo cuadro. Virus a la cabeza, otra vez aparece Streptococcus pneumoniae. Evidentemente, les repito, no es el germen principal, pero ya aparece. Y aquí ya empiezan a aparecer los atípicos. Miren, Mycoplasma, Haemophilus influenza, a veces considerado también como atípico. ¿Ok? Muy bien. Me preguntan si síndrome coqueluchoide si no era por pertussis. Sí, correcto. Si no era por pertussis, pero si es por pertussis, sí estamos hablando de coqueluche. Y cuando hablamos de coqueluche, una de las complicaciones definitivamente es por neumonía, ¿correcto? A eso me refiero. Muy bien. Si seguimos avanzando en 5 años a 15 años, aquí sí totalmente, miren, las primeras causas son los atípicos. Miren cómo cambia definitivamente el cuadro aquí, ¿ok? Tengamos en cuenta eso, Mycoplasma pneumoniae de la cabeza. También está el neumococo, porque obviamente también es la edad en la que es prevalente, pero ya es bien frecuente Chlamydia, Mycobacterium, incluso miren, el Mycobacterium tuberculosis que lo ven en todos lados, definitivamente está aquí, ¿ok? Este es otro germen atípico, la Moraxella catarrhalis, la Haemophilus influenza. Casi todos aquellos que podrían similar un cuadro viral, esa es la definición de aquellos que pueden causar neumonía atípica, ¿ok? Bien. Me preguntan la causa más frecuente por edades. Como lo puntualizamos en el cuadro inicial, les dije que en los menores de 1 mes, definitivamente son los gérmenes del canal. De 3 semanas a 3 meses, definitivamente son virus. De 4 meses a 4 años, siguen siendo virus, pero ya la segunda causa, o la única bacteriana, porque a veces la preguntan de esa manera, es Streptococcus pneumoniae. Respondiendo a la pregunta también de uno de sus compañeros que me dice que hace el Fénix allí. La pregunta habitualmente viene dirigida a preguntarnos cuál es el germen bacteriano más frecuente. Si lo preguntan así, no duden en responder neumococo, ¿ok? Pero si les preguntan etiología y no les especifican que tiene que ser bacteriana, hasta antes de los 5 años es viral, ¿ok?
Y por encima de los 5 años o a los 5 años ya definitivamente tendrían que colocarnos alguna característica para poder diferenciar entre neumococo o gérmenes atípicos, porque tienen la misma relevancia. Con respecto a cuáles son los virus principales, eso es muy variable. Generalmente lo consideran al BCR. ¿Por qué? Porque es el que causa bronquiolitis y pueden haber neumonías por bronquiolitis, sí, definitivamente, así que es una de las causas, pero no les van a preguntar eso porque no está tipificado, mucho menos para nuestro país. Bien. Otra cosa que es súper importante para ustedes es los síntomas y signos, ¿correcto? Los síntomas y signos de la neumonía son de vital importancia al punto de que han sido colocados en unas guías internacionales que no son solo para manejo médico, sino también para manejo de cualquier comunidad médica, valga técnico, biólogo, enfermera, cualquier profesional de la salud, se llaman AIEPI. Y estas guías tienen como signo más importante y más relevante, y esa es la razón del Fénix ahí, ¿cuál es el signo clínico más relevante de la neumonía? La respuesta es taquipnia. ¿Ok? Al punto de que se ha establecido como un consenso internacional que cuando nosotros vemos a un paciente taquipneico, es neumonía hasta que se descarte lo contrario. ¿Correcto? Bien. Ustedes saben que por síntomas entendemos fiebre, puede ser efectivamente pues un cuadro catarral, le decimos nosotros, tos o un cuadro viral previo, como a veces definimos también a la bronquiolitis, pero en niños hay un signo importante y a veces lo ponen en los exámenes también, y es el dolor abdominal. Y en efecto, clínicamente, algunos niños llegan a la emergencia con dolor abdominal. Les toman una placa y de manera accidental hallamos una neumonía basal. Y esto sucede ¿por qué? Por la irritación de la pleura. ¿Ok? Básicamente es por eso. Ahora, la OMS catalogó la taquipnia por edades, dada la relevancia y la importancia de esta signología. Y miren cómo, mientras más chiquito es, más frecuencia respiratoria yo le puedo permitir. Pero como pueden ver también, jamás esta frecuencia respiratoria excede a los 60 respiraciones por minuto. Por lo tanto, si yo estoy tomando la frecuencia respiratoria y mi paciente está muy cercano a 60, entonces de ninguna manera yo debo asumir que eso es normal. ¿Ok? Y obviamente acá hay que tener en cuenta que esto tiene que tomarse durante el minuto completo y cuando el niño no está llorando y gritando, porque si no, pues probablemente se altera la medición. Muy bien. Distinto a otras patologías, aquí sí es necesario definitivamente que haya una placa de tórax, ¿correcto? Si bien es cierto, ustedes al auscultar, porque aquí tienen lo auscultatorio, pueden encontrar crépitos, pueden encontrar submatidez cuando palpan, o pueden encontrar matidez también cuando palpan. El murmullo vesicular también es algo que van a auscultar, por supuesto va a estar disminuido. Y las vibraciones vocales a la palpación van a estar incrementadas. ¿Ok? Sí, abajo sería la percusión. Tienen razón. Muy bien. Ahora, tengan en cuenta que esta matidez o submatidez va a depender de si el paciente tiene un derrame pleural, de si la extensión de la neumonía es muy grande o de repente de si en algún momento ustedes van a notar que el paciente se descompensa hemodinámicamente y entonces quizás ocurre un derrame después de la neumonía, que es lo que suele pasar. Ahora, aquí claramente la neumonía está aquí, ¿correcto?
se ve localizada, no veo los ángulos obturados, pero este ángulo de aquí, miren, está obturado, ¿ok? Definitivamente está obturado, entonces también debo sospechar que hay un derrame pleural, solo que lamentablemente a ese nivel una ecografía probablemente no me va a ayudar, ¿correcto? Por lo tanto, a raíz de mi criterio clínico y de repente la imagen radiológica que yo decida tomarle al paciente, porque seguramente llegará con fiebre, con tos, y yo le ocultaré de repente crépitos y valoraré cómo está mi paciente, le tomo la placa y noto el derrame probable, tengo que cuantificarlo, ¿ok? Bien. Si bien es cierto, la ocultación del murmullo vesicular no necesariamente va a ser la misma para todos, no todos van a tener la misma pericia en percutir ni en palpar el aumento o disminución de las vibraciones vocales. Lo que sí va a ser probablemente lo mismo para todos va a ser la auscultación de los crepitantes. Y esto, si ustedes han tenido la oportunidad de auscultar un crepitante, se deben haber dado cuenta que es el sonido de cuando uno arruga un papel. Y se los voy a poner. ¿Ok? Literalmente, el sonido es de cuando ustedes están arrugando un papel. Ese es el frote que ustedes van a escuchar prácticamente. Ahora, lo que también es cierto es que podrían escuchar, algunos de ustedes me dirán que hay literatura que dice que se escucha un soplo tubárico. Se escucha un soplo tubárico, es verdad, pero no en todos los pacientes y no en todas las neumonías, ¿ok? Entonces, es diferente a veces la percepción del soplo tubárico, aunque mucha literatura lo recibe o lo refiere como patognomónico también, ¿sí? Exacto, su compañera me dice, sí, también tenemos la misma percepción cuando apretamos el cabello, sí. Muy bien. Antes de seguir, me preguntan cómo diferencia una neumonía viral de una atípica en un paciente de 6 años. Lo que pasa es que la neumonía viral en un niño de 6 años está prácticamente, digamos, relacionada o denominada y se le puede denominar como tal, también como atípica, ¿ok? Sin embargo, es importante que ustedes allí lo documenten, ¿sí? Ahí es donde tiene relevancia, por ejemplo, un hisopado viral, que es lo que les decía cuando hemos visto el lactante febril. Allí les decía que hay un panel viral, que se llama IFI. También hay uno más grande que se llama Interpex. Hay muchos paneles virales, pero allí cobra relevancia esto, porque recién voy a poder documentar cuál fue el virus responsable. ¿Listo? Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización de una neumonía? ¿Listo? Es lo que les decía también un poco en el cuadro introductorio. Va a depender mucho de nuestro criterio, pero hay niños que sí o sí se tienen que quedar. Número 1. Hipoxemia. Si el niño satura menos del 92%, se queda. Lactante menor de 6 meses, ese se hospitalice, así digan lo contrario. Buena pregunta, me preguntan si la hipoxemia en altura también es 92. No, en altura es distinto, pero depende del departamento y eso se los van a colocar también en el examen. O sea, si les preguntan eso, les van a decir en Puno, donde la saturación de oxígeno en promedio es. Y entonces ustedes van a poder sacar su línea si efectivamente desatura o no. Taquipnia severa, ¿qué es esto? Frecuencia respiratoria mayor a ¿cuánto les dije? Correcto, 60 en cualquier edad. ¿Listo? Distrés respiratorio. Obviamente, si yo veo que mi paciente está con tirajes, entonces definitivamente mi paciente tiene que hospitalizarse.
Signos de deshidratación. Miren qué importante es esto. Y acá es importante preguntar si el niño toma lactancia materna. Porque si ustedes tienen a un niño deshidratado, la taquipnia aumenta el gasto calórico, ustedes lo saben, y por lo tanto necesita aún más hidratación. Por lo tanto, el niño deshidratado también se queda. Comorbilidades. Hay 2 comorbilidades en neumonía que sí o sí se tienen que hospitalizar. Uno es el paciente cardiópata. Y 2 es el paciente inmunosuprimido. Muy bien. Otro criterio para hospitalizar es que yo les dije de manera introductoria que todas las neumonías inician su tratamiento con amoxicilina, ¿correcto? Por lo tanto, si yo le di amoxicilina y a pesar de tener 4 días o 5 días con amoxicilina, el paciente pues sigue con fiebre, sigue con tos, no mejora el cuadro respiratorio, evidentemente a eso se le llama falla de tratamiento ambulatorio y tendrá que ser hospitalizado. Y por supuesto una neumonía complicada. ¿Qué es una neumonía complicada? Un empiema, que es pus en el pulmón, un derrame pleural, principalmente son cosas con las que mi paciente seguramente ya está complicado. ¿Listo? Una neumonía bilateral. Me preguntan si una neumonía múltiple es un criterio de hospitalización. No llamamos neumonía múltiple, llamamos neumonía bilateral. Es rarísimo y es casi patognomónico de un inmunodeprimido. Por lo tanto, se superpondría al criterio de hospitalización por comorbilidades. ¿Ok? La neumonía necrotizante, por supuesto que se hospitaliza. La atípica no, la atípica se trata de manera ambulatoria, es súper sencilla de tratar. ¿Ok? Antecedente de neumonía no cuenta como criterio, no, en lo absoluto, no tiene nada que ver. Una desnutrición severa, sí, correcto, eso sí se hospitalizaría. Ahora, cuando me preguntan por ahí la diferenciación de una u otra neumonía, sobre todo por las virales y bacterianas, sobre la posibilidad de iniciar de manera empírica un antibiótico. Ustedes mismos se van a dar cuenta durante las clases y durante la formación de las preguntas que va a ser relativamente sencillo para ustedes que yo diga que un cuadro se parece más a una neumonía viral y otro cuadro se parece más a una neumonía bacteriana, ¿ok? Ustedes mismos se van a dar cuenta, vamos a traer probablemente también ejemplos para que ustedes lo vean y seguramente cuando veamos los bancos y los empecemos a resolver, pues claramente va a haber una gran diferencia, ¿sí? Por lo tanto, diferenciar una neumonía típica de una viral es prácticamente lo mismo. No hay mayor diferencia ahí. Muy bien. Recuerden que estos criterios son excluyentes por sí mismos. Quiere decir que si mi paciente está hipoxémico, yo no voy a esperar a que además sea un lactante de 6 meses, además esté taquipnéico, además tenga distrés, porque si tiene todos estos, ese niño se va a UCI. Un solo criterio ya es criterio para hospitalizar al paciente, ¿correcto? Muy bien. Ok. Ahora, no existe diferencia en estos criterios para una neumonía viral o una neumonía bacteriana, o una neumonía típica o una neumonía atípica, por si acaso. Los criterios son únicos. Si el paciente tiene una neumonía atípica, pero está desaturando, pero está deshidratado, o está con la saturación, como les dije, baja, o a lo mejor no luce bien, o cumple con alguno de los tantos criterios que hemos visto, igual se tienen que hospitalizar. ¿Listo? Muy bien. Si una neumonía está sobreagregada de tuberculosis, no es criterio tampoco de hospitalización porque se supone que el paciente lleva tratamiento específico, salvo, como les mencioné también antes, el paciente sea un inmunodeprimido. Muy bien. Este cuadro nos correlaciona un poquito estas diferencias.
¿Por qué? Porque definitivamente nos orienta un poquito en las edades, nos orienta un poquito en algunas preguntas que pudiésemos hacerle al familiar para que consideremos definitivamente que se trata de una u otra patología, ¿sí? Ahora, me preguntan si la galactosemia es un criterio para hospitalizarse. Yo no he dicho eso en ningún momento. Lo que he dicho es que si el paciente luce deshidratado, este paciente que luce deshidratado, tengo que verificar si es muy chiquito, si lacta o no lacta, y si es más grande, si toma líquidos de manera adecuada o no. Pero en ningún momento he dicho que tenga que ver con galactosemia, no lo he mencionado. Muy bien. Estábamos ya en este cuadro que correlaciona la clínica, radiología y laboratorio de las neumonías típicas, o sea, la del neumococo, veámoslo así. Las neumonías atípicas, virales, ya que me lo estaba preguntando de esa manera, y las neumonías atípicas, o sea, las que son por micoplasma o clamidia pneumoniae. ¿Ok? Muy bien. La edad definitivamente se va a cruzar, pero obviamente mientras más pequeño es, como pueden ver aquí, 3 a 4 años debo asumir que es una viral, y mientras más grande es, debo asumir que es una bacteriana, ¿sí? Sin embargo, se cruza en el neumococo y en la atípica la edad. Muy bien. Lo más importante, diría yo, es la forma de presentación. Como pueden ver, la neumonía por neumococo, porque considerémoslo de esa manera, es de inicio brusco. O sea, el paciente de la nada que estuvo teniendo su cuadro catarral, ahora tose, no mejora, está persistentemente enfermo y tiene fiebre. Ese niño muy probablemente esté cursando con un cuadro de neumonía por neumococo. En cambio, el paciente con neumonía atípica o con neumonía viral va a tener casi siempre un estado general bueno. De repente es un niño que está con síntomas que no parecen de neumonía, por ejemplo, sibilantes, por ejemplo, subcrépitos, por ejemplo, a lo mejor tiene solamente fiebre y una coriza y no mejora y sigue haciendo su tos productiva, exigente, ya le puse un montón de inhaladores. Ese niño lo más probable es que tenga una neumonía viral o atípica. Muy bien. Pero ayudémonos a diferenciar entonces la viral de la atípica, que entre comillas son las que más se parecen. Miren, habitualmente la que peor se pone es la del neumococo. Miren cómo se afecta el estado general. En cambio, en la viral o en la atípica, el paciente está tremendamente tranquilo. La tos. Casi en todas va a haber tos, ¿verdad? Esto de productiva o irritativa, en verdad, en la práctica clínica no es tan relevante porque es el único signo que van a presentar muchas veces. Con respecto a los síntomas asociados, evidentemente es más frecuente verlo en los niños que tienen las neumonías virales o las neumonías atípicas. Es mucho más frecuente, ¿correcto? No tanto en los niños con neumococo. Me preguntan por esto. Es un error de tipeo. Esto es conservado, ¿ok? No es converado. Muy bien. Con respecto a la auscultación, y aquí es donde probablemente nos vamos a detener un poco. Miren, claramente yo ausculto crépitos y es un pulmón hipoventilado, el pulmón con neumonía. Pero miren cómo en una neumonía viral yo puedo escuchar crépitos, pero además tengo sibilantes, ya sea atípica o viral. ¿Ok? Muy bien. Si yo veo una placa de tórax, claramente veo una placa condensada en neumococo como la que vemos aquí. Esto se le llama condensación.
En cambio, si ustedes ven la placa de una neumonía atípica, prácticamente no ven nada, ¿ok? Lo único que van a ver es un poquito de intersticio, un poquito de refuerzo de intersticio, pero nada más. Lo que sí podrían ver más bien es un patrón obstructivo, como si estuvieran viendo una placa de asma. Nada más, ¿ok? Si yo tomo un hemograma en una neumonía por neumococo, definitivamente voy a tener leucocitosis y voy a tener desviación izquierda seguramente. El PCR va a ser positivo, porque esto es un positivo, y la procalcitonina también va a ser positiva. Pero distinto a la patología viral o a la patología atípica, puramente dicha. Evidentemente voy a tener igual un PCR elevado, sin embargo no tan elevado como en la del neumococo, como pueden ver, pero sobre todo voy a tener la procalcitonina, que les dije que era un marcador específico bacteriano negativo. ¿Sí? Se van a dar cuenta cuando resolvamos las preguntas que ahí van a poder aplicarlo y es más sencillo verlo en un ejemplo que solamente como parámetros y como lo que esto podría sonar.